Esta historia comienza en la gran sabana africana, donde una tormenta se acercaba y unos carroñeros perseguían a unos pájaros por sus huevecillos, tratando de escapar de ellos. Y mientras los huevos se iban abriendo, el pájaro hizo algo peligroso para salvarlos. En fin, por otro lado, nos presentan al halcón Kai, aprendiendo a volar junto a su papá, pero terminó estrellándose en la retaguardia de una jirafa, haciendo todo un desastre, por lo que el papá se burló de él y le enseñó cómo hacerlo bien. Volaron y volaron, hasta que Kai casi no pudo más, pero por suerte no se volvió a estrellar. Pero el papá se enojó al ver que se puso en peligro y de pilón perdió su cena, decepcionando al padre. Después de esto, Kai se puso pensativo y vio al cielo, pensando por qué no podía viajar, migrar, tal como le hizo su mamá. Pero su padre se desanimó, ya que ella los abandonó por protección. Y cuando el papá se fue, los pájaros que huían chocaron con su nido, ayudándolos justo cuando el último huevecillo se abrió, contándole al halcón que iban en camino a Zambisia, el lugar más seguro en toda África para las aves, por lo que Kai quería saber más y los invitó a quedarse en su nido. Mientras su papá pensaba en su mamá, los pájaros le contaron que habían recorrido Sudán, Burru, Kenia, y después de las maravillas que decían de Zambisia, Kai quería ir con ellos. Pero de repente, los buitres llegaron y trataron de atacarlos, pero el papá llegó a tiempo y espantó a los carroñeros, donde uno cayó por el acantilado. El papá trató de salvarlo, pero murió ahogado. Con esto, el buitre prometió volver y vengarse. Al verlo, las otras aves reconocieron al papá como Tendai, algo que dejó a Kai confundido. ¿Cómo lo conocían? Dicho esto, las aves se fueron, ya que los llamó extraños. Pero Kai quería saber la verdad de su papá. Quería volar a Zambisia, algo que el papá conocía, diciéndole a Kai que allá ellos eran los fuertes y protegían a los débiles, sufriendo mucho al final, por lo que no quería regresar. Pero Kai quería ir, entonces salió volando y dejó atrás a su papá, queriendo regresar, pero siguió su sueño y a las demás aves que iban justo a Zambisia, dejando a su padre con el corazón roto, por lo que voló detrás de su hijo, pensando por dónde se fue. Mientras tanto, los buitres lloraban la muerte de su hermano, cuando de repente llegó un enorme reptil. Era Butzo, que hablaba del ciclo de la vida y la muerte, algo que Tendai vio, escuchando lo que hablaban, de que podrían trabajar juntos, vivir en Zambisia y gobernarlo todo. Buena comida, buena vida, un imperio, inspirándolos que siguieran las órdenes del reptil, que sorprendió a Tendai y lo atacó por atrás, dejándolo inconsciente. Por otro lado, Kai ya había volado demasiado, conociendo lugares jamás explorados, con tanta vida, tanta fauna. Hasta patos había, hipopótamos, y era un enorme árbol que dejaba ver que llegaron a la gran ciudad de Zambisia, dejándolos sin habla, que al llegar al aeropuerto había todo tipo de ave, de muchos colores. Lo hicieron firmar un pasaporte, volviéndose oficialmente un ciudadano del lugar. Por otro lado, nos presentan a Zoe, una joven águila calva que tomaba clases con su padre. Él era el protector, el líder, que le llevaron el pasaporte del halcón, algo que lo impactó, ya que él era el hijo de Tendai, contándole que vivía en medio de la nada, pero que su hijo había llegado a la ciudad, que tal vez venía por respuestas de sus orígenes. Pero Sekuru se negaba a contar esa historia sin el permiso de Tendai. En fin, Kai fue en busca de una habitación, compartiendo con otras aves, pero al amanecer, rápidamente un pájaro lo levantó. Su nombre era Easy. Le iba a dar un tour por la ciudad, volando sin parar, donde todos los pájaros trabajaban, jugaban, tocaban música y construían sin parar, tal como un ave suele hacer, quedando tan alborotado que chocó contra una construcción, donde conoció a Zoe, que se enojó porque destruyó lo que construía. Y para evitar problemas se fueron, y unas aves lo estaban acortejando, cuando vio volar a los protectores, los huracanes, que dejaron impactado a Kai por cómo volaban. Él quería ser como ellos. Mientras tanto, en el desierto, los carroñeros se reunieron para planear cómo apoderarse de Zambisia, que trabajarían con la iguana Butzo, no para él, y compartir la comida y la buena vida, algo que los emocionó a todos, que comenzaron a golpearse y que los halcones no eran rivales para ellos. En fin,
Kai quería ir a las pruebas para los huracanes, llegando justo a tiempo, donde el jefe los mandó a volar, pero había un águila calva que se les ponía difícil, y Zoe y su papá los estaban observando. Kai era muy rápido, pero le faltaba fuerza en las patas. Fuera de eso, volaba tal como su papá le enseñó, dejando atrás a los demás, pero por el águila era bien tramposo, así que Kai le hizo una improvisación y llegó primero que él, siendo aceptado en la escuela de halcones. Por otro lado, Tendai estaba atrapado en la cueva del reptil, que lo quería usar para llegar a Zambicia. Claro, si quería recuperar a su hijo con vida. Mientras tanto, Kai seguía entrenando con los huracanes, y en medio de esto, un pájaro se perdió, y Kai lo salvó muy rápido, haciendo que el equipo lo aceptara por su heroísmo, por lo que al halcón se le subió e hizo a un lado a Izzy, haciéndolo sentir mal. Ya después fue la celebración de primavera, encontrándose a Coco y a Zoe, escuchando al padre de ella, cuando de repente los carroñeros llegaron, secuestrando a los bebés del lugar, por lo que el joven halcón trató de adelantarse y como no estaba en formación, tiró a todos, dejando escapar a los carroñeros, llevando a los pajarillos a la cueva del reptil, donde estaba Tendai, que al verlo todos lo reconocieron, y Butzo llegó para amedrentarlos si no hacían un camino para que el reptil pudiese cruzar a la ciudad, que fuera bastante fuerte para llegar a Zambicia. Si no lo hacían, se comería a Tendai, mientras que su hijo lo castigaron por no entrar en formación, y cuando vio a Izzy, trató de animarlo para que lo perdonara, que le regaló comida, y así lo acompañó a la guía nocturna, donde se encontraron a Zoe, que en secreto quería ser un huracán, pero no podía. El punto es que en aquella isla vieron a los carroñeros, buscando lianas para construir el camino para Butzo, y el reptil rondaba por ahí, noqueando a Izzy con su cola. Con esto quisieron contarle al líder de los huracanes, pero no le hizo caso a Kai y lo sacó del equipo porque rompió muchas reglas, desanimándolo demasiado. Por otro lado, Butzo volvió a la cueva, donde todos los pájaros hicieron como una enorme estructura, dándoles a los buitres una tarea. Dicho esto, atacaron de nuevo Zambicia, acechando a la ciudad, cuando Gogo atrapó a Kai y lo llevó con el líder, que le contó al joven halcón que él nació en la ciudad, que su madre y padre fueron los fundadores de los huracanes, que Butzo fue quien mató a su madre, el cual decía que así era el ciclo de la vida. El punto es que hubo una misión y fueron a salvar un nido junto al líder, donde él perdió un ala y su madre dio su vida, donde solo sobrevivió un huevo, el huevo de Zoe, por lo que le prometió a Tendai guardar el pasado, y por eso se llevó a su hijo lejos del peligro. Pero ahora Kai sabía la verdad y quería hacer algo al respecto, contándoles que vio a la enorme iguana en la madrugada, que estaban en peligro, por lo que fueron en busca de pistas. Siguieron las pisadas del reptil hasta una cueva, donde escuchó voces y se encontró a uno de los pájaros, contándoles que tenían a su padre, por lo que Kai se infiltró y llegó hasta su papá, dándose cuenta que su hijo ya sabía la verdad y que ahora era el héroe de la historia. Dicho esto, todos atacaron a los carroñeros, liberando a Tendai, y escaparon del lugar. Pero por desgracia ya era muy tarde. Los buitres llevaban el puente que diseñaron para las iguanas, cruzando las cataratas hacia Zambicia, pero llegaron al momento que Butzo pasó al otro lado y más iguanas iban a cruzar, por lo que hicieron un trato con los carroñeros, que serían parte de la ciudad si los ayudaban. Dicho esto, iban a quitar el puente, mientras Kai y su papá volvieron con las aves, animándolas a luchar por su ciudad. Pero al ver a la enorme iguana en el árbol y que los carroñeros no podían con el puente, varios pájaros fueron a ayudarlos, mientras Zoe encontró a los huracanes atrapados en una trampa, y Butzo lastimó a Tendai, por lo que Kai lo atacó sin más. Pero la iguana era muy fuerte y lo tiró, pero por suerte, ¡boom, boom! Varios pájaros lo bombardearon y de pilón, los huracanes tiraron piedras en el puente, dejando caer a todas las iguanas, atacando a Butzo. Pero la gorda lagartija era muy inteligente, pero con ayuda de los buitres lograron tirarla junto con la estructura y Zoe, ya que estaba atorada, por lo que Kai bajó a salvarla. Todos pensaron que no volverían, dándolos por muerto, pero rápidamente, como una bala, Kai y Zoe volvieron, emocionando a todo ser, por lo que hicieron una celebración.
volviendo a Kai, a Zoe y hasta un carroñero unos huracanes. Y así la historia terminó. Padre e hijo se reunieron de vuelta en su ciudad natal, conocida como Zambicia. ¡Wow! ¡Qué linda película! Habla mucho de los temas de la familia, el heroísmo, la comunidad y el trabajo en equipo. Habla de nunca dejar atrás tus orígenes, porque algún día regresarás a ellos, cuando menos te lo esperas. Por eso, esta película se me hizo muy bonita y divertida. Y justo es de los creadores de Kumba, una producción de Sudáfrica, muy movida, una historia original, al igual que la animación. Si la quieren ver completa, la pueden encontrar en Amazon Prime. En fin, yo le doy un 8 de 10. Saben, no es una típica película de DreamWorks, de Disney o incluso de Illumination. Es única y no se ve chafa, así que la recomiendo mucho. Sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó esta película, coméntenlo, al igual que otras animaciones que quisieran escuchar. Les mando un saludo y, como siempre, sigan siguiendo pelis.